Muy buenas tardes. Me presento, soy la licenciada Elizabeth Ruiz Ramírez, soy maestrante en protección de datos y me encuentro en la Universidad Abierta y a Distancia de México como facilitadora, docente en línea de esta universidad 100% en línea del Gobierno de México, y que es para mí también un gusto y un honor el poder compartirles información al respecto también de este tema que se une precisamente a una especialidad muy bonita que les voy a contar en breve. El tema precisamente de mi ponencia era la evolución e implementación de los derechos digitales a raíz de la protección de datos. Porque nosotros tenemos un muy buen referente en la parte de que la privacidad a la protección de datos en México y el mundo nos está otorgando en esta actual era digital grandes retos en la protección de datos. Por tanto, los derechos digitales son uno más de estos pequeños inicios de lo que nosotros estamos revisando en la especialidad de Derecho Informático en la Universidad Abierta a Distancia de México, formando en esta abogados digitales. Es por eso también la gran importancia de que ustedes conozcan, sepan que nosotros nos encargaremos de que los estudiantes en la carrera de Derecho, abogados, conozcan desde luego esta especialidad y los retos que van a enfrentar, no solamente en estos temas. Este es uno de los muchos de los cuales se van a enfrentar en la vida diaria, en el mundo laboral, académico y personal. Porque si nadie conoce los derechos digitales, entonces, ¿cómo los van a hacer exigibles? Es por eso que nosotros, a raíz de una evaluación de todo lo que es la evolución de la protección a los datos personales, podemos conseguir que entendamos que desde 1967 se tenía precisamente un estudio de las tecnologías de la información para conocer la protección de los datos personales. Entonces, corroborando esta situación de que desde hace ya 50 años, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros deberíamos haber intentado esta evolución, desde luego, desde una perspectiva de derechos que mundialmente deben estar reconocidos. Si bien, como lo están viendo en esta primera diapositiva, la evolución y todas las normatividades, todas las generaciones de leyes y desde luego organizaciones, asociaciones, instituciones que están velando por la protección de datos personales. Es larga la trayectoria, son muchos años de estudio, son demasiados los componentes que ahora precisamente nos lleva esta evolución internacionalmente para todos aquellos que están en otros países diferente a México. Como lo podrán ver en la diapositiva en pantalla, es justamente una trayectoria en cada uno de los países. Por ejemplo, desde Suiza en 1981, 1984 Gran Bretaña, 87 Finlandia, en fin, justamente todas estas generaciones que han visto y pugnado por la protección de los datos nos han permitido que también, a raíz de la organización precisamente de la ONU, la Organización Nacional, bueno, de las Naciones Unidas, discúlpeme, es respecto precisamente de una atinada forma de que todos en el mundo sepamos que conlleva la protección de nuestros datos, nuestra información. Solamente en México, y como lo verán en pantalla en la presentación, solamente en México tenemos todos estos marcos regulatorios o normatividades que desde el 2002 o precisamente 2000 en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos llevó a que en el 2002 en México pudiéramos tener la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si en este sentido vemos que hace 20 años empezamos con el derecho al acceso a la información, entonces podrán ustedes saber
que este es uno de los tantos derechos que nosotros ahora, a raíz de todo lo que viene en la era digital, con las aplicaciones, con el mundo del Internet, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nos estamos viendo en unos riesgos muy importantes a estos derechos que no conocemos todavía, pero que les vamos a hablar de ellos en un momento más. ¿Por qué? Porque ahora, como lo ven en pantalla, desde hace 20 años, 22 años, pues tenemos muchas personas conectadas a Internet y que no saben precisamente que su información, aparte de que tienen ese derecho al acceso, también tienen otros derechos, como lo es el de cancelación, el de oposición y el de rectificación. Eso por mínimos, que desde luego también se suman a lo que ahora ven en pantalla como el derecho al olvido. Si vemos, es uno de muchos de los factores que requerimos que todas las personas sepan, no solamente abogados, no solamente los especialistas en las tecnologías de la información y la comunicación, sino que todas las personas necesitan saber que cuando se están conectando al Internet, están poniendo en riesgo su información y se están enfrentando a diferentes amenazas que existen en el entorno digital. Por tanto, estas consecuencias, tanto positivas como negativas, las vamos a ver transformadas y aterrizadas para todos en la parte de sus datos personales. Cuando ustedes están en el uso de las aplicaciones móviles, pues ustedes también conllevan ese riesgo de que sea filtrada su información en otros muchos lugares, que no es solamente la aplicación móvil. Se puede precisamente ir a la web, a la dark web, a la deep web, entre otros. Siendo así que cuando nosotros también podamos revisar un poco más sobre el Internet de las cosas, que también conlleva gran parte de información sobre nosotros en el comercio y en otras áreas, hacen precisamente el mundo de la Big Data, y ahora precisamente todas las personas revisarían la minería de datos. Y esto también conlleva un riesgo, el haber compilado información de cada uno de nosotros, de lo que tenemos en nuestras casas, de lo que hemos comprado por comercio electrónico, lo que tenemos ahora con aplicaciones móviles, cuánto tiempo nos pasamos en redes sociales. Toda esta pequeña información se está viendo a raíz de estos riesgos, que es el robo de identidad, el contenido viral en plataformas electrónicas, contenidos hasta sexuales que obviamente no queremos que aparezca en Internet, fraude por ingeniería social, que es también esos engaños, ¿verdad? Que la gente o las personas en todo el mundo se ve precisamente afectada y en riesgo porque son de los mayores o más importantes delitos informáticos que se ven en todo momento. No es solamente de una hora, es a cada minuto, a cada segundo se están viendo los delitos informáticos por esto del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si ahora sabemos cuáles son los riesgos, cuáles son entonces estas medidas de prevención y cuál es la manera de atacarlo. Como bien comentábamos, si ustedes no conocen o si todas las personas no conocen sus derechos digitales, ¿cómo van a hacerlos exigibles ante su estado, nación, país? Sabemos entonces ahora, y con lo que tenemos en pantalla, que existe una Carta de Derechos Digitales y por ende, ustedes deben saber que tenemos también una categorización donde todos estos derechos que ahora ven en pantalla es parte precisamente de los que ustedes van a poder ejercer, como por ejemplo el derecho a la identidad en el entorno digital. Si bien cada uno de los países se encarga de tener una regulación específica al respecto, nosotros desde un ámbito constitucional, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sabemos que tenemos un derecho a la identidad. Pero ¿qué pasa? Que esta identidad no la estamos revisando en el entorno digital. Y si no lo sabemos, entonces, ¿cómo vamos a proteger a las personas menores de edad
en el entorno digital. Ese es otro de los derechos que se llevan precisamente en relación a estos derechos de igualdad en derechos digitales. Si el menor de edad está teniendo acceso a una aplicación móvil, al internet y todo el contenido que existe en las redes sociales y en todo el mundo del internet, ¿cómo vamos a hacer que estos menores de edad no tengan entonces el acceso a cierto contenido que no va acorde a su edad? Son contenidos que debemos nosotros tener muy en mente, que no deberían precisamente estar viendo, ¿verdad? Los menores. Esa es una parte importante. Digo, me encantaría que todas las personas supieran que existen, obviamente, aplicaciones que hacen la reducción de estos tipos de contenidos que no son para menores de edad. Entonces, si ahora ustedes pueden compartir esto a todas las personas, haremos que el entorno digital se vuelva más seguro. Quiero que ustedes sepan que hay un derecho de participación y de conformación del espacio público, donde también ustedes podrán encontrar este derecho a la educación digital. Y es aquí donde nosotros, los facilitadores o docentes en línea, entramos también al momento oportuno de decirles, no están solos, y nosotros nos estamos encargando de velar porque muchas de las personas que no sean especialistas en derecho, también les estamos brindando toda esta información para que conozcan y promuevan todos sus derechos digitales. Todas estas herramientas que desde luego, así como lo estábamos mencionando, sabemos que tenemos entonces esta identidad en el entorno digital. Como bien lo comentaba, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para nosotros en México, es un referente en cuanto al derecho humano a la identidad en su artículo 4 más específicamente, donde nosotros sabemos que la identidad son características, son rasgos propios del individuo para diferenciarlos del resto de los demás, ya sean de orden físico, biológico, social o jurídico. Pero son estas diferencias las que marcan precisamente también en la parte del entorno digital, donde si nosotros hemos sido víctimas de un robo de identidad, donde a lo mejor fue por un fraude, porque alguien obtiene tu información, hackea tus datos, tu información, tu computadora, entra a tu sistema operativo, entra a tu red y la información, tus datos, los obtienen, los transfieren, los utilizan de manera inapropiada, indebida, sin nuestra autorización, sin nuestro consentimiento. Imaginen ustedes entonces las consecuencias que nos estamos enfrentando todos para que, desde luego, sepamos que la privacidad en entornos digitales existe y debemos pugnar porque se garantice. Queremos medidas de seguridad que resguarden nuestros datos personales, patrimoniales y sensibles en entornos digitales, que podamos navegar de forma segura. Eso es lo más importante, creo que considero, para todos, desde los menores de edad hasta adultos mayores. Todas las personas deben saber que tienen derecho también a estas medidas de seguridad para resguardar sus datos. Eso es lo más importante para todos ustedes. Desde luego, en la cuestión de privacidad de entornos digitales, que como siempre, mi intención es que conozcan más allá de lo que simplemente es navegar, entrar a una página web o utilizar una aplicación móvil. Va más allá de ello y queremos precisamente un mejor entorno digital mucho más protegido para todos y cada una de las personas en todos los países alrededor del mundo, por lo que toda esta información, obviamente, está siendo compartida con ustedes con muchísimo gusto para que sepan que nosotros en la Universidad Abierta y a Distancia de México también empezamos dentro de la especialidad de informático a retomar estos problemas. Les damos una solución en materia de investigación, lo llevamos a la práctica en cuanto a un proyecto terminal en el cual los alumnos dan la solución, lo promueven, lo practican en la institución, una institución que es de sector público o sector privado, y se lleva a cabo entonces una verdadera implementación de una medida y un mecanismo
para esto que estamos necesitando todos en la era digital. Espero precisamente con ustedes que se involucren más en este tema de protección de datos que a todos nos incumbe, tanto sector público como sector privado, porque no solamente es decirles, tienes tus derechos, tenemos mecanismos, y su servidora, como maestrante de protección de datos, sabe y conoce que todos requieren, como en cualquier empresa, en cualquier órgano, un sistema que vigile la seguridad de esta información, de estos datos. Entonces, yo promuevo el tener en cada institución público-privada un sistema de gestión de datos personales. Yo me encargo precisamente de que ustedes sepan y conozcan que esa es una de las grandes medidas que todos deben tener, y esto precisamente es parte de lo que en nuestra legislación existe. Se tiene que poner en marcha. ¿Para qué? Para que no haya precisamente estos riesgos en el entorno digital. Ese es uno de los principales y grandes ahora precisamente retos que todos deben de conocer. Espero precisamente que todos puedan conocer un poco más al respecto. Y claro, estoy precisamente a sus órdenes. Me despido y agradezco muchísimo su tiempo. Nuevamente, soy la licenciada Elizabeth Ruiz Ramírez, abogada y docente en Derecho Informático en México. Muchas gracias. Cordial saludo, vengo a presentarles la ponencia llamada Ethno-English Cultural Exchange. Mi nombre es Melissa González Rubio Villa, soy licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Neuropsicología y Educación, candidata a doctora en Ciencias de la Educación y docente de básica primaria del municipio de Medellín, en Colombia. Bueno, el objetivo que tiene esta experiencia significativa se realizó con el fin de brindar a los estudiantes nuevos espacios de aprendizaje que les permitan aprender el inglés, pero también conocer las lenguas ancestrales de nuestro país y redescubrir sus orígenes e identidades culturales, mediante la realización de un proyecto transversal con estudiantes de grados terceros, cuartos y quintos de la institución educativa La Libertad de la ciudad de Medellín. Les voy a contar un poquito el planteamiento del problema para que conozcan de dónde surge esta iniciativa y este proyecto. Uno de los problemas más importantes que debemos tocar es que la escuela es un lugar homogenizador, es decir, que busca que todos los estudiantes sean iguales. En ese sentido, pues evalúa a todos de la misma manera y presenta un currículo que es igual para todos. Encontramos también que hay una invisibilización de los grupos étnicos del país. Nosotros en Colombia tenemos 3 grupos étnicos: las poblaciones indígenas, afrocolombianas y la población gitana. Y también vemos que hay un asunto de migración en Colombia, lo que hace que los estudiantes de pueblos indígenas pues estén mucho ya en la ciudad y no siempre en la ruralidad. Entonces se encuentra una ruptura de lo que es los modelos de educación propia, porque para los grupos étnicos hay unos modelos de educación propia donde ellos aprenden bajo sus cosmogonías y sus cosmovisiones, y cuando llegan a la urbanidad o a las grandes ciudades hay una ruptura de estos modelos y llegan a una escuela que empieza a visibilizar esa cultura y esos orígenes ancestrales. Existen algunos proyectos educativos que buscan atender a la población indígena, pero como todavía se cree que la población indígena está en la ruralidad, entonces no se encuentran como proyectos que trabajen ni las lenguas ancestrales ni la cultura de los pueblos indígenas, porque nuestro currículo es un currículo todavía muy eurocéntrico que no trabaja estos orígenes ancestrales. Y existen algunos proyectos reglamentarios que se deben trabajar, pero son muy pocos docentes los que lo implementan porque no viene desde una reforma curricular. Por lo tanto, entonces, estas escuelas como en la que yo laboro y en la que se realizó esta experiencia significativa, desconocen las comunidades indígenas y la cultura y va borrando esas identidades. Se tienen entonces unos imaginarios acerca de los pueblos indígenas, como que todos viven en la ruralidad, como que todos se visten de taparrabo con muy poca ropa, que aprenden diferente, que no hablan el español. Entonces son algunos imaginarios que llegan a la escuela. Les voy a contar un poquito el contexto. Nuestra institución educativa, como mencioné anteriormente, queda en la ciudad de Medellín, Colombia, y queda en un barrio o en un lugar
que ha sido muy conocido por ser característico de población desplazada. Entonces, en este barrio no encontramos totalmente todas las personas que hayan nacido en Medellín, sino que podemos tener estudiantes o familias que provienen de diferentes partes del país a causa del desplazamiento sufrido por la violencia del conflicto armado. En el ámbito educativo, entonces, como les contaba, hay unas diversidades culturales, tenemos estudiantes afrocolombianos, estudiantes indígenas, pero que, como les contaba, ese currículo no trabaja nada de eso. Por lo tanto, también nosotros optamos como segunda lengua el aprendizaje del inglés, y los estudiantes pues que llegan de estos lugares y también los que son propios del lugar, pues aprenden esa segunda lengua que es el inglés, y empezamos en primaria. Entonces voy a contarles un poquito cómo surge esta experiencia. Surge porque en el año 2018, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, llega al grado quinto un estudiante proveniente de un pueblo indígena llamado Embera Dóvida, cuya lengua materna no era el español. Entonces, al estar en las clases de inglés, el estudiante, pues si no entendía muy bien el español, era muy complejo aprender el inglés. Comenzamos entonces un intercambio comunicativo donde el estudiante en las clases de inglés enseñaba su propia lengua, y los contenidos que el currículo dice que había que enseñar en el área de inglés, los enseñábamos en inglés y en la lengua ambera. Entonces él se convirtió en un profesor que también nos enseñaba su lengua, y aquí empezó entonces una clase intercultural. Esto facilitó que el estudiante se empoderara de su lengua, de su cultura, de su identidad, y le compartiera a sus compañeros mucho más de su lengua y de su cultura. Acá hay algunos ejemplos de algunas actividades que realizábamos, como body parts, numbers, donde él nos enseñaba los números en embera, bueno, y los enseñamos también en inglés como lengua extranjera que tiene la institución. Utilizamos algunos recursos también tecnológicos como juegos de Kahoot, quizzes, donde fuimos fortaleciendo estos conocimientos. Más adelante, en el año 2019, entonces este proyecto empieza a ampliarse mucho más, y aquí se puede evidenciar la metodología de investigación que obtuvimos, que es la investigación acción participativa, donde los participantes de este proyecto empiezan a crear unos instrumentos de recolección de datos. En el año 2019 hicimos un intercambio comunicativo con un centro educativo de Malouye en La Guajira, que es uno de los departamentos de Colombia que se caracteriza por tener población indígena guayú. Entonces comenzamos este intercambio porque en ese centro educativo existe un modelo de educación propia, es decir, que los niños aprenden en guayunaiki y allá no aprenden inglés. Entonces lo que hicimos fue que con los chicos de La Guajira, ellos nos enseñaban guayunaiki y nosotros les enseñábamos inglés, porque en el currículo de ellos pues no estaba el aprendizaje del inglés, y en el currículo que tenemos en las escuelas urbanas pues no está el aprendizaje de las lenguas ancestrales. Todo comenzó entonces por un envío de cartas que los niños de Medellín envían a La Guajira, y los niños de La Guajira retornan estas presentaciones de los chicos de Medellín con videos, como lo vemos acá a la derecha. Los estudiantes empiezan a presentarse, a conocerse, y empezamos a involucrar todo lo que son las competencias digitales. Los estudiantes comienzan a hacer una serie de mecanismos o de materiales didácticos a partir de las competencias digitales para poderse comunicar con los estudiantes de La Guajira. Entonces tenemos algunos fotos o algunas actividades que hicieron. Vinculamos también la población venezolana, porque en la institución educativa tenemos población migrante también, y en La Guajira, en el centro educativo Malouye, por estar tan cerca a Venezuela, también teníamos población migrante. Entonces lo que hicimos fue que con estas experiencias vincular ambas poblaciones migrantes. Como lo vemos acá en la izquierda, hicimos una actividad de comida típica, donde los estudiantes de Medellín grababan videos contándoles a los niños de La Guajira cuál era la comida típica de ellos, de la región, de quienes eran de Medellín, que se comían Medellín, los que son de Venezuela, que se comían Venezuela, y empezaron ellos a contarle a sus otros compañeritos su cultura y recibir también de los chicos de La Guajira esta presentación. Luego, los mismos estudiantes proponen hacer videos y contarles a los niños de La Guajira cómo era su barrio. Entonces comenzamos a trabajar todo lo que es el vocabulario del barrio, a crear videos a partir de que los chicos salíamos con ellos a grabar dónde era el parque, dónde era la panadería, dónde era el restaurante, para que los niños de La Guajira pudieran ver ese contexto y aprender ese vocabulario en inglés. Los mismos estudiantes eran quienes editaban los videos. En la sala de sistemas que tenemos en la institución educativa, los estudiantes grababan el video cuando hacíamos los recorridos, y en la sala de sistema comenzaban a editar esos videos para poderlos enviar a La Guajira.
Les cuento que en La Guajira hay muy poca comunicación y bueno, el internet es muy malo, muy escaso, entonces todo este material digital que fuimos creando lo fuimos mandando a los números de las docentes, de las profesoras, porque allá no había video, no hay sala de sistemas, entonces los estudiantes veían todo este material a partir de los dispositivos que tenían las docentes. Bueno, acá vemos como una partecita donde algunos estudiantes van contando lo que van aprendiendo. También lo hicimos de forma similar con la escuela. Entonces los estudiantes empezaron a grabar algunos videos mostrándole a los niños de La Guajira cómo era la escuela, era una escuela urbana, una escuela diferente, mostrándoles los diferentes lugares, salones, presentándoles, como lo vemos acá a la derecha, el rector de la institución educativa, mostrándoles quién era el rector. Todo esto fue, como les contaba, a partir de videos que los estudiantes fueron grabando para poderle contar a los otros chicos. Aquí vemos también algunas infografías que hicieron a través del programa Canvas y también en esas infografías les mostraban a los estudiantes cuál era el himno del colegio, el escudo, todo lo que tenía que ver como con esa información un poco más educativa. Aquí a la derecha vemos algunos videos de estudiantes guayú que ya devolvían la información que los estudiantes de Medellín les enviaban. Entonces ya ellos en Guayunaiki les contaba también de su escuela, nos grabaron videos de la escuela, nos grabaron video de la comida típica, de los tejidos que hacían o que hacen ellos en esa comunidad. Algunas de las maestras también nos contaron como la historia de los tejidos y ellos pudieron como conocer esa parte de la historia en ese intercambio comunicativo. Hola, soy Santiago. Aquí vemos un chico guayú contándonos un poco sobre esa cultura. Y bueno, también empezamos a trabajar todo lo que es el diario ancestral, trabajando con los estudiantes que nuestras comunidades indígenas no hacen parte como de otro lugar ajeno a nosotros, sino que hacen parte también de nuestras raíces culturales, porque todos provenimos de esa misma raíz, todos tenemos antepasados indígenas, afrocolombianos. Entonces los chicos lo que hicieron en el diario ancestral fue buscar entre sus familias, sus padres, sus abuelos, de dónde venían, por qué les pusieron ese nombre, si tenían algún familiar que venía de alguna comunidad indígena o que venía también de algún pueblo afrocolombiano, para trabajar esa información y compartirla también con los niños guayú. En el año 2020 llega lo que es la pandemia derivada por el COVID-19 y no pudimos continuar el intercambio con los niños guayú, porque en este proceso pues las dificultades en conectividad tanto en La Guajira como en Medellín fueron muy fuertes. La única forma de seguir trabajando con los estudiantes en Medellín fue a través de grupos de WhatsApp, porque ellos no tenían ni siquiera conectividad, computadores, entonces todo era a partir de WhatsApp. Para continuar entonces el proyecto, encontramos entre las familias de los estudiantes una familia proveniente del pueblo sicuano, que también es un pueblo indígena, y comenzamos con esta familia a trabajar de forma similar a los contenidos de inglés, hablarlos en lengua sicuani. Toda la familia estuvo muy comprometida para enseñarnos esta nueva lengua a partir de la virtualidad, con videos como lo vemos acá con esta estudiante, que nos va contando un poco acerca de su lengua, de cómo se dicen los miembros de la familia, y de esa manera los videos eran enviados por WhatsApp y los estudiantes lo que hacían era retornar algunos videos también pronunciando estas palabras que habían aprendido en la lengua sicuana. Ella aquí nos va a mostrar algunas palabras, es lo que hacíamos en la pandemia, debido, como les contaba, a las dificultades de conectividad en ambos contextos. De esta manera, entonces, los estudiantes continuaron fortaleciendo este proyecto y trabajando de manera virtual todos estos contenidos y replicando lo que ya habíamos llegado. Dentro de los resultados que tenemos en este proyecto, tenemos que esta experiencia les ha permitido a los niños y niñas autorreconocer sus raíces, reconocer de dónde vienen, no pensar que esos imaginarios de los pueblos indígenas que solamente están lejos o que no pertenecen a la urbanidad, sino pensar que son parte de nuestra historia, de nuestros ancestros. Estos pueblos de origen también nos permiten reconocer quiénes somos y respetar las diferencias que encontramos en el aula. También ha permitido visibilizar los grupos étnicos en nuestro contexto institucional, es decir, que sean visible la cultura de los grupos étnicos, y esta creación de videos y de contenidos digitales les permitió a los estudiantes evaluarse y coevaluarse.
porque cuando ellos estaban editando los videos, ellos mismos decían, este video hay que cortarlo aquí, pongámosle esto de fondo, hagamos esto para que quede mucho mejor. Entonces, entre ellos mismos se estaban evaluando totalmente para poder elegir los contenidos que íbamos a enviar cuando estábamos en el intercambio con los chicos de La Guajira. En las competencias del siglo XXI, entonces, podemos entender que esta experiencia les permite trabajar de forma colaborativa, hacer lazos con estudiantes de otras comunidades, de otros municipios, que quizás ellos no van a poder visitar o no conocen, pero que por medio de la virtualidad lo pueden hacer, conocer su lengua, su cultura y hacer este intercambio también comunicativo. Esta lengua materna, que para muchos estudiantes no es el español, sino que son sus lenguas indígenas, les ha permitido entonces reconocer otras lenguas. Y para quienes su lengua materna es el español, les permite reconocer que hay otras lenguas ancestrales. En Colombia tenemos 65 lenguas indígenas, reconocer que hay otras lenguas que también podemos visibilizar en la medida en que también seguimos fortaleciendo el inglés como una lengua, un idioma súper importante en términos de globalización, pero también les ha permitido a los chicos entonces el desarrollo de sus competencias comunicativas, pragmáticas y sociolingüísticas en el segundo idioma, en el momento en que ellos empiezan a comunicarse en inglés y a compartir lo que ellos aprenden en clase de inglés para comprender otras lenguas ancestrales y aprenderlas. Frente a las competencias digitales, la creación de contenido les ha permitido a ellos seguir fortaleciendo esa alfabetización digital y utilizar las TIC como una herramienta de comunicación y de aprendizaje. Dentro de las conclusiones que encontramos en esta investigación y en esta propuesta es continuar trabajando la interculturalidad. Nuestras escuelas y nuestro sistema educativo no puede seguir borrando las identidades de los grupos étnicos, sino al contrario, ir mostrando entonces y aperturando espacios para que esas diferencias identitarias se vean representadas en el aula, pero también en el currículo, que no sea un asunto solamente que decir que son nuestros grupos étnicos, nuestros ancestros, sino que también hagamos prácticas educativas que vinculen en el currículo los saberes de las culturas indígenas. Aquí tenemos algunos autores que nos van a hablar de lo que es la interculturalidad, y retomo a Walsh porque Walsh es como la persona, Catherine Walsh es la autora que más habla de la interculturalidad y nos va a decir que esta interculturalidad, sobre todo el nivel crítico de interculturalidad, nos permite tener una posición, una perspectiva anticolonial para que los estudiantes puedan tener una mirada de la educación de una manera que les construye o que les permita construir su identidad, fortalecer quiénes son y reconocer en el otro su cultura, reconocer en el otro también de dónde proviene y reconocer esas diversidades que tenemos en el aula. Por último, entonces, para hablar de interculturalidad en contextos urbanos, es muy importante que los docentes también empiecen a comprender o empiecen a implementar maneras de abordar esta interculturalidad, porque no tenemos estudiantes homogéneos, no todos tienen su mismo origen cultural, todos pueden provenir de diferentes pueblos, familias, tener otras costumbres, otra cultura, y desde allí entonces, y con esta noción de cultura, podemos ir vinculando a los demás y construir una escuela como un espacio cultural, como un espacio de paz, donde nos aceptamos, donde sabemos que somos diferentes, pero que juntos podemos construir una sociedad. Como les decía, las prácticas y los procesos de enseñanza que invisibilizan los grupos étnicos no están trabajando hacia un aprendizaje inclusivo. Por lo tanto, proyectos como este que vinculan no solamente las lenguas ancestrales, sino la cultura de nuestros pueblos, nos va a permitir entonces fortalecer procesos de educación inclusiva en la escuela. Muchas gracias para todos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Victoria Vega Rivera. Soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés. Actualmente estoy haciendo mi pregrado en la Universidad del Quindío en Colombia y hoy quiero compartirles mi proyecto de investigación, el cual es titulado Comprensión de la influencia del inglés como lengua extranjera en el razonamiento moral de personas bilingües español-inglés con trastorno del espectro autista. Pero antes de iniciar, ¿sabían que cada 2 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo y que cada uno de 160 niños es diagnosticado con autismo según la Organización Mundial de la Salud? Pero entonces, ¿qué entendemos por autismo? Bueno, el autismo es una capacidad diferente que hace que el cerebro sea peculiar. Es decir, provoca problemas sociales de comunicación y es difícil de entender el sarcasmo o los chistes.
Pero esto no hace que lo distinga a las demás personas. De hecho, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, de una etimología multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una anomalía causada por muchos factores, caracterizado por el deterioro en la interacción social, comunicación verbal, no verbal, patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos que persisten para toda la vida. Por otro lado, tenemos el lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación y un proceso cognitivo que nos permite interpretar, expresar y entender las expresiones de los demás y los propios. Y esto también tiene unas emociones significativas y también en el razonamiento. ¿Pero qué entendemos por razonamiento? Bueno, el razonamiento moral es lo que es moralmente bueno o malo, correcto o incorrecto en el comportamiento humano. Y nos permite identificar los estados mentales propios y de las demás personas. Esto también se conoce como la teoría de la mente. Pero ¿qué pasa si a todo esto le agregamos bilingüismo? Bueno, algunos aspectos cognitivos y lingüísticos cambian al emplear una lengua extranjera. Es decir, que se evidencian cambios en la moralidad, en la forma de pensar al usar un segundo idioma. Los dilemas morales cambian, la toma de decisiones cambia. Es decir, que no vamos a expresar nuestras mismas emociones o los mismos insultos, los tabús y las groserías no tienen ese mismo grado de satisfacción como lo hacemos en nuestra propia lengua. Decir un te amo en español no va a ser igual al decir un I love you en inglés. De tal manera surge la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera influye el inglés como lengua extranjera en el razonamiento moral en personas bilingües con trastorno del espectro autista o personas con TEA? Bueno, este proyecto de investigación tuvo el objetivo, fue comprender la influencia del inglés como lengua extranjera en el razonamiento moral de personas bilingües con trastorno con trastorno del espectro autista. El objetivo específico fue, primero, identificar los mecanismos lingüístico-cognitivos inmersos en el razonamiento moral de personas bilingües con trastorno del espectro autista. Segundo, describir los mecanismos lingüístico-cognitivos inmersos en la construcción de representaciones mentales ligadas al razonamiento moral de personas con TEA. Y tercero, describir los mecanismos lingüístico-cognitivos que limitan la construcción de representaciones mentales ligadas al razonamiento moral de personas con TEA. Bueno, ¿cómo se desarrolló esto? Bueno, este proyecto fue un estudio de caso con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Primero se le realizó un consentimiento informado, totalmente voluntario, y después se le realizó una tarea de dilemas morales simples, primero en inglés y luego en español. Después se le realizó una entrevista individual semiestructurada tanto a los padres como a los mismos participantes con el fin de obtener datos significativos acerca de estas personas. Se les formuló 22 preguntas sobre las interacciones, la información afectiva, la entrevista a los participantes se les realizó por medio de información familiar, afectiva, lingüística. Asimismo, se efectuó un cuestionario sociodemográfico. Bueno, es importante decir que esta entrevista individual se le realizó unas transcripciones. Bueno, el cuestionario sociodemográfico se hizo con el fin de realizar el uso de las lenguas en el contexto del aprendizaje. ¿Cómo se realizó esto? Bueno, estos instrumentos se recogieron o se analizaron por medio de, nos permitió recoger, analizar la información, las semejanzas y las diferencias en dichos sujetos. También se les realizó, se les aplicó una prueba EF Standard English Test para conocer la proficiencia de inglés de dichos sujetos. ¿Y cómo se recogieron estos instrumentos? ¿Cómo se analizaron? Bueno, las respuestas principalmente de los dilemas morales se analizaron mediante unas rejillas que permitieron identificar las predicaciones y las modalidades de acuerdo con la teoría de Gusselin. Bueno, ahora, antes de hablar de los resultados, diversos estudios sobre la moralidad en el campo del autismo han demostrado que personas con TEA presentan problemas para identificar y comprender los estados o las representaciones mentales propias y de las demás personas. Bueno, no obstante, se evidenció que los participantes en una lengua extranjera
tienden a ser utilitaristas, es decir, que buscan el mayor beneficio para el mayor número de personas, y esto nos permitió concluir que en ambas lenguas los participantes con TEA son moralmente utilitaristas. En otros términos, el lenguaje no afecta en el pensamiento. Aquí podrán encontrar nuestras referencias bibliográficas y las matrices, tanto la matriz en inglés, que se divide en colores y los colores son las modalidades, y la matriz en español. Aquí podremos también encontrar las rejillas. Y para finalizar, recuerden que tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta sala del evento virtual Educa. Les voy a compartir un trabajo de investigación titulado La trasescena del diseño de una experiencia multimedia interactiva para la enseñanza del inglés en preescolar. Esta investigación la estamos realizando en la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. Bueno, la experiencia interactiva la denominamos Coco Shape, que tiene que ver con, el nombre procede de ejercicios de conteo de colores y de formas. Es un recurso digital que apoya la enseñanza del inglés en niños de grados iniciales, en este caso de jardín y transición. Esta experiencia, ya les voy a contar más en detalle cómo se diseñó y cómo se produjo este recurso digital. Antes les voy a presentar los investigadores. Son Andrés Solano, ingeniero, Carlos Peláez, también ingeniero, quien les habla Adriana de la Rosa, con doctorado en psicología, Andrés Gallego, comunicador, Andrés Agredo, diseñador, y profesora de la institución educativa que está ubicada en un sector vulnerable de la ciudad. Esta investigación se inició el año pasado, en julio del 2021, y finalizó en julio del 2022. El propósito era establecer una metodología que guiara el desarrollo de experiencias interactivas multimedia en educación básica, bajo un enfoque del diseño sensible al valor, que más adelante les contaré en qué consiste. El recurso digital, como ustedes pueden ver en pantalla, está conformado por un programa de software que se puede utilizar en diversos dispositivos y está acompañado por un objeto físico, teniendo en cuenta que son edades en niños pequeños. Es muy importante que ellos puedan manipular los elementos. En este caso son sobre todo figuras geométricas que van a estar vinculados al software que corre en el dispositivo que se esté utilizando. Bueno, antes de hablarles exactamente cómo se llegó al diseño, como ustedes vieron, pues es un equipo interdisciplinar, profesionales de diversas áreas, de ingeniería eléctrica, ingeniería informática, también diseñadores comunicadores, pero es importante contextualizar cuáles son las relaciones entre juego y educación, cuáles son específicamente la línea de juegos educativos que cada vez tienen más importancia en los contextos educativos, la preocupación por cómo estos recursos, en este caso una experiencia interactiva, va a facilitar el aprendizaje porque no se pierden de vista los objetos de aprendizaje, y cómo se logra que el dispositivo realmente contenga lo que se está buscando en términos de aprendizaje, en este caso del inglés en niños muy pequeños, cuáles son los saberes involucrados en en el diseño en particular de este recurso. ¿Cómo han llegado los juegos educativos a la educación?
pues en el contexto latinoamericano hace aproximadamente entre unos 20 y 25 años han empezado a ingresar y se consideran que son un apoyo muy fuerte para los procesos educativos. Entre los beneficios son múltiples, puesto que se tiene garantizado que los niños están comprometidos, que están interesados en mantenerse en la actividad lúdica, que se van incorporando una serie de aprendizajes y que se puede considerar también un trabajo colaborativo. Vemos también que uno de los muchos beneficios es que los niños pueden colaborarse entre ellos para entender la dinámica del juego y para entender lo que se busca con él, además de que ellos apoyan y dan recomendaciones cuando es necesario hacer ajustes al juego. Bueno, un desafío en términos de los juegos educativos es que tenga un equilibrio entre la actividad lúdica, que no se puede perder de vista porque perdería ese carácter que involucra a los niños, pero también considerar, se hace un seguimiento de cómo se están dando esos aprendizajes. Lo que tuvimos en cuenta en este caso es recrear un contexto significativo y auténtico. En el caso del personaje, que es un oso de anteojos, que es parte de la fauna en Colombia y en buena parte de Latinoamérica. El oso de anteojos se encuentra en un espacio de juegos y de feria, y a partir de este contexto auténtico se proponen las actividades. Con esto se logra que los niños se involucren, que genere suspenso, que sea emocionante, que ellos sigan al personaje principal y las diversas actividades y juegos que realizan en esta feria. El diseño incorporó retroalimentación y seguimiento de tal manera que después las profesoras puedan saber el niño qué realizó en cada una de las actividades que se le propone, de tal manera que tiene garantizada la información y las analíticas sobre cómo el niño se enfrentó a cada una de las actividades que se le propusieron. Como ya les decía, es un recurso digital dirigido a apoyar la enseñanza del inglés. Entonces, los propósitos van dirigidos a esto, a que el niño, mientras se involucra con las actividades, va hablando, va produciendo el vocabulario relacionado con las formas, con los colores, con el oso, con conteos, colores primarios y secundarios, con las diferentes figuras geométricas y con las actividades relacionadas con longitudes y con conteos. Bueno, esto es parte de la metodología que está conformada por varias etapas, y que lo primero que busca es una concepción del sistema multimedia, el diseño de un sistema multimedia mínimo viable, en el que tuvimos un trabajo mancomunado con las profesoras del colegio de estos niveles, quienes nos aportaron el conocimiento que tienen sobre cuáles son las cosas que les interesan a los niños y de qué manera se iban a ir organizando las actividades. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de las actividades que están divididas para niños de jardín, otros para transición, y que en cada una de las actividades tiene distintos niveles de complejidad. Ustedes ven allí, en este caso, el oso Coco es un mago que pide una figura, y que el niño, en el cajón que les mostré antes, va introduciendo cada una de las figuras geométricas. Como está conectado el dispositivo físico con el cajón y las figuras, con el software el sistema que está funcionando en el dispositivo, ahí vemos cuál es la figura que el niño introduce, que el osito luego posteriormente saca del sombrero. En otros se tiene una ruleta donde van a estar
los colores primarios y de acuerdo con el color que salga en la ruleta, el niño debe extraer el color que le aparece en la pantalla y vemos también una actividad de longitudes distintas donde al final de un camino hay un dulce o una bolsa con crispetas y el niño debe decir cuál es el camino que lo llevará más cerca del dulce. Bueno, en este proceso de diseño estábamos muy interesados en que fuese una actividad que estimulara lo que era el nivel analítico, el nivel crítico a través de situaciones de resolución de problemas en las que el niño debía dirigir o acompañar al personaje a resolver, como ustedes vieron, a través de qué camino podía alcanzar el dulce o qué instrucciones le daba o cómo acompañaba al oso para que alcanzara una figura en la feria de juego. En este proceso de diseño pues fueron emergiendo las concepciones de aprendizaje y de enseñanza entre los miembros del grupo. En algunos casos vimos que estaban primando nociones más cuantitativas de cuántos colores y cuántas figuras se enseñaban, más que el proporcionar experiencias o actividades que promovieran el pensamiento analítico y crítico en los niños, y esto nos llevó pues a reflexionar y a múltiples versiones de este recurso digital. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este ha sido entonces nuestra experiencia, cómo fue el proceso de construcción de este recurso digital. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Luz Ángela Silva Roballo. Soy licenciada en Lingüística y Literatura y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. Actualmente me desempeño como docente de vinculación especial en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La convocatoria pues estaba enfocada en visualizar y en reconocer la presencia de esta categoría tan trascendental en la escena mundial como la cual es la ciudadanía. Estamos pensando estoy pensando esta ponencia titulada como Somos espectadores de los procesos de democratización. Indudablemente pensar en esta pregunta orientadora nos está situando también en el escenario de los procesos de democratización en la escena mundial y específicamente tomo esta categoría de ser espectadores de los procesos de democratización, la recojo del armazón teórico de Guillermo O'Donnell, politólogo argentino. Entonces, vamos a orientar la ponencia del día de hoy situándonos en este interrogante, orientando también los procesos significativos, propositivos y ante todo filosóficos ante esta pregunta, y a lo largo de esta presentación voy a dar indicios, argumentos, procesos argumentativos, si en realidad somos espectadores de esos procesos de democratización o en algún momento a lo largo de esta presentación, a partir de los autores, de los filósofos que voy a presentar, podemos ser actores de esos procesos de democratización. Entonces, acá nos estamos ubicando también en unas preguntas orientadoras y en categorías que nos van a abrir las posibilidades significativas para seguir pensando y construyendo y cuestionando la pregunta orientadora de esta ponencia. Entonces, pensar en la política en el contexto colombiano, inmediatamente nos centramos y hacemos también las conexiones teóricas en la presentación teórica de Chantal Mouffe en su texto El retorno de lo político. Entonces, pensar lo político en términos de Chantal Mouffe significa el escenario del conflicto, del disenso, pensar las luchas dentro de otros escenarios simbólicos. Dentro de este escenario que estoy presentando, dentro de este panorama, indudablemente pensar la política en el escenario colombiano se va a transformar en términos o en palabras de Chantal Mouffe, en las posibilidades significativas de pensar el conflicto, el disenso, como en términos de Chantal Mouffe o en palabras de Chantal Mouffe,
construir una democracia pluralista. En el contexto colombiano, en la sociedad colombiana, es necesario reconocer la pluralidad de voces, la pluralidad de historias, de narrativas, de historias que están reproduciéndose en este escenario. Indudablemente, entonces estoy tomando las posiciones teóricas de Chantal Mouffe para reconocer que la construcción de esa sociedad y de esa democracia pluralista podría estar cimentada también en ese reconocimiento de esa multitud de voces. Entonces, a partir de este argumento, estamos dando unos indicios para empezar a refutar, a cuestionar y dejar de seguir siendo espectadores de los procesos de democratización y construir en el escenario colombiano posibilidades donde los sujetos, en términos de Jürgen Habermas, sujetos discursivos, tengan la posibilidad de construir y elevar su discurso. Y cuando estamos pensando en elevar su discurso, es el significado, la posibilidad teórica y filosófica de también ser sujetos políticos. Somos sujetos discursivos y también somos sujetos políticos que estamos construyendo y elevando nuestra voz. En términos de Jürgen Habermas, es la posibilidad de justificar nuestras acciones, justificar también lo bueno, lo justo, lo inadecuado de una acción moral o una norma social. Entonces, dentro de este escenario, necesitamos reconocer, indudablemente, a la luz de esta pregunta orientadora, las posibilidades significativas donde ese sujeto ya deja de ser un sujeto sujetado a unas estructuras hegemónicas. En términos de Enrique Dussel, filósofo argentino, una totalidad vigente, entonces ya empieza a configurarse una posición, un lugar de enunciación. Eso es lo que quiero dejar a lo largo de esta presentación, que ya como somos sujetos discursivos, sujetos políticos, sujetos morales que estamos justificando, entonces ya vamos a generar las posibilidades de dejar de ser simplemente espectadores de los procesos de democratización y empezar a elevar nuestra voz como sujetos discursivos, como sujetos políticos, y en este escenario, indudablemente, pensar las posibilidades de ser actores y de ser protagonistas de esos procesos democráticos. Y empiezo a tomar las posiciones teóricas de Enrique Dussel, de Manuel Castells y de Noam Chomsky. En el escenario colombiano, la propuesta teórica de Gilberto Tom con su artículo La reestructuración del Estado colombiano. Dentro de este escenario, indudablemente, la totalidad vigente y hablar de otro escenario discursivo o de otro espacio simbólico es el escenario donde los sujetos discursivos, esos sujetos discursivos ya dejan de ser sujetos sujetados a una totalidad vigente, sino ya son sujetos que tienen el poder, sujeto de poder, más no del poder. Entonces, ese sujeto que se encuentra en otro espacio simbólico, en términos de Enrique Dussel, ese otro espacio simbólico, ese oprimido que empieza a tender puentes comunicacionales con otros oprimidos, empieza a configurar las posibilidades donde se empieza a desplegar una ética del discurso, una ética discursiva. En términos de Enrique Dussel, tomando las perspectivas de Jürgen Habermas, es las posibilidades donde ese sujeto discursivo, ese sujeto político empieza a elevar su discurso, a justificar y empieza a tender puentes comunicacionales y establecer otros lugares de enunciación en ese otro espacio simbólico. En términos de Enrique Dussel, es la posibilidad de establecer una frontera para que esa totalidad vigente no se siga expandiendo en el escenario colombiano político colombiano. Es la posibilidad de construir también ese otro escenario simbólico a partir de las luchas sociales, de los procesos identitarios, de los procesos colectivos, y en términos también de Manuel Castells, el hecho mismo de un movimiento social es la posibilidad de la construcción y de la transformación del escenario social, político y económico. En términos de Manuel Castells, el significado de un auténtico movimiento social
es el escenario de la transformación, del cambio. En términos de Chomsky, pues también estamos visualizando las posibilidades significativas de construir esos otros lugares de enunciación cuando en su texto, en su ponencia y luego lo convirtió en libro, el objetivo de la educación es la deseducación, es la configuración de construir en los escenarios educativos las posibilidades, y aquí entra también esta categoría de ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía activo, propositivo, no pasivo. La apatía, pues aquí pues no tiene una posibilidad, un escenario significativo, es todo lo contrario, la propuesta que estoy generando en esta ponencia, en términos de Noam Chomsky, es la configuración de un sujeto crítico y libre. Las posibilidades de transformación de esos lenguajes también están en ese otro escenario simbólico cuando la categoría cuerpo cobra una validez, una trascendencia, porque en esos cuerpos, en esas existencias que están configurando ese ejercicio ciudadano de una manera auténtica, pues plasman también pues las posibilidades de esa transformación de esos escenarios sociales. Los procesos de democratización también implican las posibilidades de reconocer y de interpretar y comprender en términos hermenéuticos y fenomenológicos qué es lo que está pasando con la realidad colombiana. Aquí también cito la postura de Jesús Martín Barbero, el arte como forma enunciativa también para comprender la realidad colombiana, qué pasa con esos cuerpos que salen, que se están movilizando, que están generando procesos de cambio, de transformación, son sonidos, son colores que también se están plasmando en las paredes de esos edificios, de esas ciudades que se convierten, o sea, que se convierten ya en una ciudad de movimiento, ya no son paredes grises, sino ya es una ciudad en movimiento. Dentro de este panorama, dentro de este armazón teórico, es la posibilidad cada uno de estos autores nos están dando indicios, posibilidades para dejar de ser sujetos sujetados a unas estructuras y ya ser sujetos, soportes de nuestra propia realidad y construir existencias, ¿sí? Y desde esos otros lugares de enunciación, construir las posibilidades para un ejercicio ciudadano auténtico. La construcción también de esos procesos donde el sujeto empieza a construir y a edificar un empoderamiento discursivo. En términos también vuelvo a citar a Jürgen Habermas con las posibilidades de esos procesos intersubjetivos donde se dé el reconocimiento de esa pluralidad de voces, ese reconocimiento también de esas otras existencias que están ahí, que permanecen, que ante todo esas voces, esas narrativas, esas historias también serían el ingrediente o el plus para empezar a generar un ejercicio ciudadano auténtico. ¿Desde qué formas discursivas el sujeto discursivo, el sujeto político, el sujeto moral está construyendo fronteras para decir, aquí estamos configurando procesos identitarios, colectivos, individuales, y esas voces que se están generando en la construcción de una identidad en la periferia? ¿De qué manera esa identidad en la periferia empieza también a quebrar dentro de la perspectiva de la deconstrucción, empezar a reconocer un panorama de ruinas, de cenizas, de qué manera ese sujeto discursivo, ese sujeto político empieza a tomar una de esas cenizas y empieza a construir un nuevo contexto? Entonces, dentro de esta perspectiva, los procesos identitarios colectivos también están generando esos procesos de democratización, y obviamente dentro de una comunidad de vida, en términos de Enrique Dussel, es la posibilidad de construir engranajes donde se empiece a reconocer que también a partir de esa totalidad vigente empieza a instaurarse un miedo, un control de las mentes, de los cuerpos, y de qué manera esos mandatos que se siguen perpetuando dentro de una totalidad vigente se convierten en mandatos, y de qué manera desde esos otros lugares simbólicos, aquí quiero citar pues un argumento que está trabajando Alain Touraine,
en un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. El sujeto es sujeto mientras es rebelde, dividido entre la cólera y la ira. ¿De qué manera aquí también se empieza a figurar, a configurar procesos donde se empiece a reconocer la alteridad, el volver a reconocer a esa otra existencia, esa intencionalidad que muchas veces está circulando dentro del espacio donde la totalidad vigente empieza a generar espacios o discursos totalmente hegemónicos. La propuesta que yo quiero dejar, y lo dejo como conclusión, es la posibilidad de construir esos otros espacios simbólicos en otros lugares de enunciación, donde los procesos de interpretación, comprensión de la realidad, cualquier tipo de realidad social, política y cultural, sean los elementos para empezar a construir procesos o discursos propositivos y analíticos. Encontrar el cruce o identificar que existen esos procesos donde se siguen perpetuando, eso lo plantea también Manuel Castells, identificando esas relaciones de poder, en algún momento el ejercicio ciudadano auténtico, real, activo, es la implementación de procesos donde se construya propuestas de contrapoder y de contrahegemonía. Dejo como conclusión, indudablemente podemos dejar de ser simples espectadores de los procesos de democratización y construir escenarios proclives para construir o edificar la visibilización de esos cuerpos, de esas existencias, de esas otras narrativas y ser sujetos discursivos, ser sujetos políticos y ser actores de transformación social. Muchas gracias.